Se me olvidó completamente. Entonces, esperemos a que empiece a grabar. ¿Ya empezó a grabar o no? Sí. Listo, entonces ya empezó a grabar y como les venía diciendo, lo que estamos diciendo es, las fuerzas se van a partir en como en tres clases: fuerzas externas, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Y eso tiene una gran ventaja, y es que el trabajo se va a partir en trabajo externo, trabajo no conservativo, trabajo conservativo, y eso nos permite reescribir nuestro teorema de trabajo y energía como una conservación de la energía. Y con eso vamos a poder resolver, pues básicamente, muchos problemas que antes no podíamos resolver fácilmente de una manera muy sencilla. Pero eso nos implica a nosotros que tenemos que saber qué es conservativo. Y como el trabajo se escribe de esta forma, como una integral de la fuerza a lo largo de una trayectoria, ahí va a estar la clave de lo que es una fuerza conservativa y una energía potencial. De los que de pronto lo saben, leyeron o vieron los videos de preparación, ¿alguien me podría decir qué entendió por fuerza conservativa? Que no depende de la trayectoria, ¿Qué no depende? el trabajo. El trabajo, muy bien. O sea, una fuerza conservativa es, por ejemplo, yo estoy en este estado A y voy a llegar al estado B, pero ¿por cuántos caminos, por cuántos de Ls puedo yo llegar desde A hasta B? Pues son infinitos, ¿cierto? Hay infinitos caminos entre A y B. Una fuerza conservativa es una fuerza en donde ese trabajo no depende de cuál camino escojo. Me puedo ir en línea recta entre los dos y me va a dar lo mismo que irme por la curva 1 o irme por la curva 2. Eso es una fuerza conservativa. Y eso va a ser súper importante porque todas las fuerzas conservativas van a implicar que se pueden escribir en términos de una energía potencial asociada. En cambio, las fuerzas que no sean conservativas no pueden asociarse a una energía potencial. Y eso las va a distinguir. Un ejemplo de una fuerza no conservativa, ¿cuál creen ustedes que No, ni idea, profe. ni idea? Por ejemplo, la fricción. Y está bien que digan que ni idea. La fricción. Por ejemplo, si yo llego y camino entre dos puntos, digamos este que está acá y este que está acá, y yo me voy por acá y hay fricción, ¿será que pierdo la misma energía a que si hago este camino? Y hay fricción por todo el camino. ¿Por cuál perderé más energía? ¿Por el recto o se perderá la misma energía? ¿Será que es el mismo trabajo? Se pierde Por el energía. de El zigzagueante, ¿cierto? Se pierde más energía en el zigzagueante. Entonces, sí depende de la trayectoria. Sí depende. Entonces, la fricción es una fuerza no conservativa. ¿Ok? Porque el trabajo que yo haga para ir de un punto A a un punto B depende de la trayectoria. Es más, y esta es la gran clave de estas cosas, de las fuerzas conservativas. Miren, chicos, una pregunta. Si yo primero voy así en esta trayectoria, digamos en esta dirección, entre los puntos A y B, y luego me devuelvo, si la fuerza es conservativa, aquí voy a obtener un trabajo, aquí arriba, voy a obtener un trabajo W, ¿listo? Y cuando me devuelva, yo voy a obtener un trabajo menos W, porque cambia de sentido, simplemente. El trabajo es el mismo, pero como cambia de sentido, entonces se le aparece un menos. Cuando yo sume el trabajo total, esto de trabajo total, en ir y volver al punto A, trabajo total me dio 0. ¿Listo? Pero pregunta, si estamos hablando de una fuerza no conservativa como la fricción, esa siempre se está oponiendo al desplazamiento, entonces aquí me va a dar un menos W, y cuando venga por la trayectoria morada, también me va a dar menos W, porque la fuerza cambia de dirección. Siempre se está oponiendo. Entonces, cuando yo calcule el trabajo total para la fricción en una trayectoria cerrada, eso no me va a dar 0. En este caso me va a dar menos 2 veces W, por ejemplo. Estoy hablando así, digamos que dio lo mismo en ambos lados. Esa es la gran diferencia. Para una fuerza conservativa, si yo voy y vuelvo, el trabajo total da 0. Para una fuerza no conservativa, si yo voy y vuelvo, el trabajo total no me da 0. O sea, esa es la forma de definirlas. Entonces, por eso si ustedes, por ejemplo, cogen aquí en el piso y cogen un cuerpo y lo suben hasta acá y luego lo bajan, como la gravedad es una fuerza conservativa, lo vamos a ver, pues el trabajo total me va a dar 0. Y claro, cuando él está subiendo, el trabajo me da menos mgh, y cuando está bajando me da más mgh. Y cuando yo sume todo esto, pues me dio 0. Entonces la gravedad es una fuerza conservativa. Entonces no importa si yo lo subo en línea recta o lo subo así, el trabajo me da lo mismo, porque es una fuerza conservativa. Y eso es supremamente útil, porque entonces si la fuerza es conservativa, no importa la trayectoria, entonces yo escojo la más fácil.
Entonces a ustedes les dicen, tiene que ir de A hasta B, no sé qué, pues escogen la más sencilla, porque si la fuerza es conservativa, tienen esa libertad. Y por eso es que las fuerzas conservativas son importantes y por eso es que hay que discutirlas. Entonces, fuerza conservativa es que el trabajo no depende de la trayectoria o que el trabajo en una trayectoria cerrada me tiene que dar cero. Profe, ¿lo podrías volver a repetir? Perdón. Sí, una fuerza conservativa es una fuerza en donde el trabajo para ir de un punto A a un punto B no depende de la trayectoria que yo escoja. O equivalentemente, una fuerza es conservativa si el trabajo en una trayectoria cerrada, o sea, salgo de A y vuelvo a A, me da cero. Cualquier otra fuerza que no me dé cero en una trayectoria cerrada es no conservativa. Entonces vamos a ver un poquito más, pero es que esto va a ser la clave de todo, va a ser la clave de todo. Las fuerzas no conservativas como que nos quitan a nosotros energía, las fuerzas conservativas nos la transforman en energía potencial, digámoslo de una vez, la transforman en energía potencial. A una fuerza conservativa le podemos asociar una energía potencial. ¿Ustedes en qué creen que la fricción saca, cómo es que saca la fricción energía de nuestro sistema? ¿En qué la convierte la fricción? En calor. En calor, ¿cierto? Principalmente. Por eso en algunos libros, algunas veces al trabajo hecho por la fricción le llaman trabajo térmico, simplemente porque lo que hace es convertirla en vibración, en temperatura, sí, en calor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, repetimos. Una fuerza conservativa, el trabajo neto, total, alrededor de una trayectoria cerrada, siempre es cero. ¿Ok? Si yo parto de este punto y voy por donde sea, no importa, y vuelvo al mismo punto, el trabajo me tiene que dar cero. Eso es una fuerza conservativa. Obviamente la fricción no va a cumplir eso, porque la fricción siempre se está oponiendo a mi trayectoria, entonces yo siempre estoy sumándole negativos, negativo, 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 entonces el trabajo neto no va a ser cero. Entonces, si yo tengo una fuerza conservativa, el trabajo no depende de la trayectoria, y ejemplos de fuerzas que sí son conservativas son, por ejemplo, la gravitacional, la elástica de un resorte para los resortes ideales. Esas son las que más vamos a utilizar nosotros. Hay otras, todas las que tengan energías potenciales, eso lo vamos a ver después cuando veamos curvas de energía potencial en moléculas y cosas así, que los ingenieros químicos utilizan mucho eso. Pero por ahora esa es como la clave, ¿listo? Si nosotros no tenemos fricción, ¿sí? Fuerzas disipativas, entonces nuestras fuerzas son conservativas y podemos pues, asociarles a una energía potencial. El trabajo en ir de A a B por la trayectoria 1 es igual al trabajo en ir de A a B por la trayectoria 2. O el trabajo cerrado en la trayectoria cerrada, pues me va a dar cero. En cambio, si mi fuerza no es conservativa, pues eso no se cumple. Lo de la derecha es lo mismo que lo de la izquierda, pero escrito en términos de trayectorias cerradas. Cuando yo voy de A a B desde la 1, ese trabajo es el negativo cuando voy de B a por la 2. Y entonces si yo sumo los dos trabajos, pues me va a dar cero. Ejemplo de fuerzas no conservativas, pues son la fricción, la energía térmica, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que sacan energía de nuestro sistema. Por ejemplo, cuando una partícula choca, también pierde energía en deformación y eso produce también sonido. Entonces, eso es energía que se está perdiendo. Entonces, ahí tenemos pues un sistema que no es aislado y ahí tendríamos otras formas de transformar la energía que no podemos asociar a energías conservativas. Bien, entonces ahora voy a abrir acá un enlace. ¿Alguno de ustedes aquí monta patineta? ¿Nadie monta ¿Qué patineta? tipo de patineta? Ah, bueno, esa no. Esa. Ah, las eléctricas, ¿montas tú? No, profe, una que es de 2 ruedas. Ah, ni idea, no, la verdad es que yo no conozco mucho. Pero entonces les voy a mostrar acá en este patinador. Aquí se supone que no hay fricción. Y como no hay fricción, tenemos que tener conservación de la energía, porque todas las energías asociadas están asociadas a fuerzas conservativas. Entonces vamos a poner aquí algo que nos muestre. Voy a quitar esto. La energía cinética, la potencial no la hemos discutido, pero ustedes tienen como una idea. Y la térmica. Entonces la térmica todavía no va a aparecer porque no hay fricción. Y yo lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes que cuando no tenemos fricción, pues se nos va a conservar la energía total. Entonces la energía total, miren, yo cuando, a medida que yo lo pongo cada vez más arriba, observen por favor que la energía potencial, que es la azul, es más grande, ¿sí la ven? Y la total, que es la cinética más la potencial, pues es la misma. Si yo lo suelto, le empieza a subir y a bajar,
Mira una cosa interesante, desde que no haya fricción, él va a subir siempre a la misma altura, porque lo que estamos haciendo es transformar energía cinética en potencial. Miren una característica importante en los puntos de retorno. Los puntos de retorno es donde se devuelve. En los puntos de retorno, ¿qué energía es la más pequeña? ¿O vale cero en los puntos de retorno? Cuando alcanza la altura máxima, el más pequeño es cinética. Y cuando alcanza la altura mínima, la más alta es cinética. La más alta es cinética, exacto. Porque como la suma de esas dos es constante, entonces cuando una es la más grande, la otra tiene que ser lo más pequeña. Ustedes entonces, ¿cómo identificarían los puntos de retorno? Pues viendo en dónde la energía cinética es nula, porque ahí es donde se va a devolver, porque ahí es donde la velocidad vale cero. ¿Listo? El vector velocidad vale cero. Entonces miren que la energía potencial aumenta a medida que aumenta la altura. Y esta es la idea de la conservación de la energía. Estamos transformando entre energía cinética y energía potencial. Podemos también cambiar las curvas. Eso será como una rampa dañada. Entonces ahí se lanza y pues se va, ¿no? Se nos desaparece. Entonces miren que aquí al principio tenemos pura energía potencial. Acá, lo voy a poner, aquí tenemos pura energía potencial. Y luego, obviamente se está escogiendo el suelo como la referencia igual a cero. Todo se convierte en cinético. Y podemos tener también rampas de este estilo, ya que hay unas cosas interesantes. Miren, si yo lo pongo acá, él va a llegar a la misma altura al otro lado. O sea, él puede pasar estos dos pozos. ¿Listo? Si lo pongo aquí suficientemente alto. Entonces, obviamente uno espera eso. La rapidez a la que lo hace es diferente, no importa. Pero lo importante es que alcanza a ir de un lado al otro, porque no está disipando energía. Pero antes de seguir, ¿qué pasará? Miren, si yo lo pongo acá, ¿será que él alcanza a pasar a ese mínimo que está a la derecha? ¿Ustedes qué dicen? No, profe. Se queda ahí. Se queda oscilando, no tiene suficiente energía, aunque no disipe, no puede saltar. Esto es típico, digamos, de los potenciales moleculares. Uno puede tener cosas de este estilo y por eso es que los átomos, digamos, los electrones se quedan en cierta zona de equilibrio. ¿Listo? Y es a través de este tipo de barreras de potencial. Luego vamos a ver un poquito más de eso para que se entienda un poquito más. Ahora, ¿qué pasa si le metemos fricción? Vamos a ponerle fricción. Aquí no tiene fricción, es lo mismo que teníamos antes. Entonces llega a esta altura, miren, miren para que vean la altura es la misma. ¿Listo? No estamos perdiendo energía, súper bien. Pero ahora le vamos a poner fricción. Entonces miren que el térmico se está acumulando. ¿Sí ven que el térmico no disminuye? Porque simplemente por la fricción cada vez está aumentando más lo que se está perdiendo. Sumamos negativos, sumamos negativos, sumamos negativos, pues nada. Y miren que al final toda la energía que nosotros teníamos mecánica inicial se va a transformar en energía térmica. Todo se perdió. ¿Sí lo ven? Esa es la idea de la energía térmica también, del trabajo hecho por la fricción. La fricción nos saca la energía del sistema y al final pues él se queda quieto. Y esa es la gran diferencia. Y no importa qué tan alto empiece yo, incluso acá, si yo al principio podía llegar hasta el otro lado, esa fricción al final me está haciendo atraparme en un sitio y pues al final yo voy a perder mi energía. Entonces, por eso es importante distinguir entre fuerzas que sean conservativas y fuerzas que no sean conservativas. Eso es necesario, por eso es que estamos haciendo este rollo de desglosar el trabajo en ese tipo de fuerzas. ¿Está bien? ¿Alguna? Profe, pues una pregunta que me llegó. ¿Tú en algún punto nos vas a hacer preguntas con energía térmica? Sí, o sea, siempre que ustedes estén calculando el trabajo de la fricción, eso es el trabajo térmico. Ok. Ahora, no es tanto como calcule la temperatura a la que se calienta, no porque nosotros no estamos haciendo esas conversiones, pero se podría hacer, pero eso se hace más que todo en química, pero acá no. Pero siempre que se les pregunte una energía térmica, un trabajo térmico, Listo, listo, gracias, profe. listo. Entonces, esto es para que diferenciemos entre fuerzas conservativas y no conservativas. Esas son las características. Y gracias a esto, como les decía, vamos a llegar a que podemos reescribir el trabajo de esta manera. El trabajo se va a partir, el trabajo neto va a ser igual a un trabajo externo, como les digo, eso es típico como de cuerdas, por ejemplo, o personas que están empujando una caja, si el sistema es la caja, más el trabajo conservativo, entonces aquí sería como el mg, el resorte, K por X, ¿cierto? Esas fuerzas son conservativas, ¿listo? Y el trabajo no conservativo, que aquí sería como por ahora la fricción o los arrastres, pero principalmente la fricción. Entonces vamos a partir el trabajo en eso. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Y vamos a ver una propiedad importante de este WC, porque esa propiedad es la que nos va a permitir escribir nuestra conservación de la energía completa. Entonces, antes de seguir, un par de preguntas. Pregunta de la izquierda. Dice, la figura muestra el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de 3 trayectorias.
Pregunta para ustedes, ¿esa es una fuerza conservativa? Sí. Sí. Sí, ¿qué cumple? Para que tú digas que sí lo es, ayúdame. Digamos que al hacer el recorrido y al regresarse, podría decirse que el trabajo podría dar 0. Listo, Y, vamos a hacerlo. ok. Dale, ¿y qué? Perdón, sigue. Lo de la trayectoria que dijiste, pues que no Ujú. importa. Listo, vamos a mirar. Entonces digamos que tú podrías irte por este camino y ahí te da menos 60, ¿cierto? Y luego te vas por este y te da 60. Y cuando lo sumas, te da 0, ¿cierto? Sí, Entonces, eso podría indicarnos que sí es conservativa. Pero pilas, y claro, yo no lo dije explícitamente, esa propiedad de que de 0 tiene que ser para todos los posibles caminos cerrados, no solamente para un camino cerrado. Entonces, ¿qué pasará si yo no hago ese camino por ahí, sino que lo hago por acá? Entonces aquí me da 60 y ahora me voy por acá, miren la flechita, y me vuelve a dar 60. Si yo lo sumo, ¿cuánto me va a dar eso? 120. 120. Entonces, hay una trayectoria, al menos una, en donde la trayectoria cerrada no me dio 0. Entonces, como yo no lo dije, como tiene que ser para todas las posibles curvas, ahora sí, díganme ustedes, ¿esta sería una fuerza conservativa o no? No conservativa, profe. No conservativa. ¿Listo, Nicolás? Yo no lo había dicho, pero tiene que ser para todas las posibles curvas, ¿entendido? sí, profe, entendido. Listo, gracias. Entonces, pilas con eso, muy bien. Y ahora aquí a la derecha nos dicen, la figura les muestra a ustedes como un queso que se va a deslizar por una trayectoria que no tiene fricción desde el punto A hasta el punto B. El queso viaja una distancia total de 2 metros a lo largo de la trayectoria, entonces horizontalmente, ¿listo? Y verticalmente 0,8. ¿Cuánto trabajo hace sobre el queso la fuerza gravitacional durante este deslizamiento? Entonces nos están preguntando el trabajo de la fuerza gravitacional. Pero recuerden, ¿qué habíamos dicho? ¿La fuerza gravitacional es o no es conservativa? ¿Sí es o no es la fuerza Es gravitacional? conservativa. Es conservativa. Entonces, ustedes no tienen esta curva, ¿cierto? Y hacer el trabajo por esta curva, eso es horrible porque les tocaría hacer una integral sobre esta curva y esa integral pues va a necesitar la integral de la descripción de esta curva y no la tenemos. Pero como es conservativa, nos podemos inventar em, trayectorias más fáciles porque no importa, recuerden, cuando no hay fricción, por ejemplo, como en este caso, es que solamente está haciendo trabajo realmente la fuerza gravitacional, entonces no importa la trayectoria, ustedes se pueden inventar la que sea, entonces podrían inventarse una, por ejemplo, como así, ¿cierto? O incluso una más fácil, se pueden inventar esta, que es primero horizontal y luego vertical. Entonces, es aún más fácil coger esta horizontal y luego la vertical. ¿Por qué creen que es más fácil esa? Pues de pronto si se les ocurre, ¿por qué sería más fácil que la diagonal? Por la inclinación. La inclinación, la inclinación respecto a la fuerza. Ujú. Entonces, mira, o sea, realmente nosotros sabemos que la fuerza de gravedad siempre va a ir para abajo, aquí no estamos alejándonos mucho de la Tierra como para que cambie en magnitud, entonces siempre es el mismo vector. Entonces siempre tenemos el mismo vector hacia abajo, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Vamos a copiar. Esto significa lo siguiente. ¿Será que esa trayectoria horizontal arriba está haciendo la fuerza de gravedad, más bien, la fuerza de gravedad que pinté ahí con las flechas verdes, está haciendo trabajo en ese desplazamiento horizontal? En este caso, No, profe. no, ¿cierto? No está haciendo trabajo porque ¿cuánto es el ángulo? 90, 90, 90, 90. Entonces, todo el trabajo de la fuerza de gravedad a lo largo de esta trayectoria es 0. Y en cambio, entonces me queda solamente el trabajo a lo largo de esta caída. Y ese trabajo es súper fácil, porque simplemente sería la masa por la gravedad, que es la fuerza de gravedad que va para abajo, y el desplazamiento también va para abajo. Entonces, el desplazamiento tiene una magnitud h, digamos, una altura, y el ángulo entre estos dos vectores, pues es 0, entonces me da coseno de 0, queda 1. Y ya, mgh. Por eso es que a la gravedad no le importa si yo hago así y al final termino acá,
o si me voy en diagonal, o si me voy en esa curva, no importa, porque para la gravedad final, por esos productos puntos, solamente le va a quedar los desplazamientos verticales. Y el trabajo en este caso nos va a dar simplemente mg por h. Entonces es mucho más sencillo, entonces usted no tiene que saber la curva, ni hacer integrales, ni nada de esas cosas, sino simplemente tiene su h, tiene su m y tienen g. Entonces ya queda más claro por qué con la gravedad lo que importa solamente lo de... Sí, profe. Listo, gracias. Entonces ahí están las respuestas, esa no es, y bueno, aquí abajo aparece la otra respuesta que es 16 joules. Entonces la idea es que ya teniendo una fuerza que es conservativa, el trabajo que haga esa fuerza conservativa se va a asociar a un cambio de una energía potencial, pero le pusimos un menos. ¿Y eso por qué es así? Cuando ustedes suben una manzana, por ejemplo, o un tomate como el que está acá, cuando ustedes lo suben a esta altura, ¿ustedes qué dirían respecto a la energía de ese cuerpo? ¿Que aumentó o que disminuyó? La energía potencial que le enseñan a uno. ¿Aumenta? Aumenta, ¿cierto? Porque pues, ¿aumenta qué quiere decir? Que si yo pongo esa manzana o ese tomate allá arriba y lo suelto, él se va a poder acelerar hacia abajo y adquirir energía cinética. Puede caerme en la cabeza y pegarme duro. O sea, puede hacer trabajo. Entonces, cuando yo lo subo una distancia h, vamos a ponerlo así, una distancia h, aumenta. Uy, pero está súper torcido. Más bien. Entonces, si yo lo subo una distancia h, todos estamos de acuerdo con que debe aumentar, pero calculemos el trabajo. La fuerza de gravedad es conservativa, es constante en este caso. No estamos alejándonos de mucho de la superficie. Entonces, recordemos, como es constante, sería fuerza punto el desplazamiento. Fuerza, mg, punto el desplazamiento, sería fuerza, norma de la fuerza, por norma del desplazamiento, que sería h. Pero ¿qué ángulo hace la fuerza de gravedad, el mg que va hacia abajo, y el desplazamiento que va hacia arriba? ¿Qué ángulo hay ahí? Pongámoslo cola con cola, así. ¿Qué ángulo hay entre esos vectores? 180. 180. ¿Y coseno de 180? Coseno de Menos 1. menos 1. Entonces miren que el trabajo cuando ustedes la subieron nos dio menos mgh. Pero ustedes dijeron, pero menos quiere decir que disminuyó. Pero nosotros sabemos que si yo subo el tomate, aumentó. Por eso pone este menos. Entonces esto sería igual a menos delta U. O sea que delta U, el cambio de energía potencial sería M por G por H. Aumentó. ¿Entendido? Entonces por eso es que aparece este menos. Este menos está indicando que el trabajo conservativo es menos el cambio de energía potencial de mi sistema. Pero por eso es importante meterle ese menos. Cuando la partícula cae, y cayó acá otra vez, ¿cuánto es el trabajo de la gravedad? Sería m por g por h, porque era tanto el desplazamiento como la fuerza van para abajo, es positivo. Pero nosotros sabemos que la energía disminuyó porque ya cayó. Entonces por eso aparece este menos. Aparece acá, para indicar que la energía potencial disminuyó. Pues por eso es que se necesita ese menos, ¿listo? Entonces, esto simplemente era como para explicarles a ustedes de dónde sale ese menos. ¿Y para qué sirve esto? Para escribir, por fin, nuestra, ¿cómo se llama? Conservación de la energía. Entonces, antes de seguir, quiero mostrarles algunas energías potenciales. ¿Alguien entiende ese datum? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? De pronto los ingenieros mecánicos. ¿Los mecánicos ya están viendo estática o todavía no? No, profe, aún no. ¿No? ¿Dinámica tampoco? Tampoco. Ah, bueno, entonces todavía no necesitan saber esto. Datum es simplemente el punto de referencia. Observen que nosotros siempre estamos definiendo un punto de referencia. Digamos, esto va a ser mi punto de referencia. Cuando el resorte no está deformado es mi punto de referencia, ¿sí? Mi altura de acá es mi punto de referencia, siempre respecto a algo. Entonces, datum es como el nivel de referencia. Entonces, las energías potenciales asociadas a diferentes fuerzas, pues son las siguientes. Ustedes escogen un nivel de referencia porque miren que acá está cambio. No hay energías potenciales absolutas, sino simplemente son cambios de energía potencial respecto a algo. Entonces, por ejemplo, con un resorte siempre se mide respecto a su longitud original, L sub 0, por ejemplo, es la deformación respecto a esa longitud,
para la gravedad se define respecto a un sistema de referencia, el suelo, el techo, la mesa, lo que sea. Para la gravedad general, aquí es el peso, ¿listo? Para la gravedad general es la superficie de la Tierra, el centro de la Tierra, por ejemplo. ¿Y cómo se calcula? Pues ustedes hacen la integral. ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos hecho varias veces esta integral? Esta integral de K por X, la hemos hecho varias veces. Y pues ahí estamos ahora calculando realmente la energía potencial de un resorte. Entonces ya podríamos decir que la energía potencial de un resorte es igual a K por X al cuadrado sobre 2. O K por X final al cuadrado sobre 2 menos K por X inicial al cuadrado sobre 2. Esa sería la energía potencial asociada a un resorte, que la hemos usado ya muchas veces, pero ya podemos usarla directamente sin estar integrando. ¿Listo? Por ejemplo, con la fuerza de gravedad, pues simplemente integramos para unas alturas finales y el delta U les va a dar mg por y final menos y inicial. Y si ustedes dicen que y inicial vale 0 en ese datum, en ese nivel de referencia, pues esto se les convierte en mg por y. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese trabajo conservativo lo vamos a escribir como menos variación de energía potencial en nuestra conservación de la energía. Y ahora prepárense. Porque vamos a hacer, no, porque vamos a hacer, ahora sí a mirar la conservación de la energía y les voy a mostrar el tipo de problemas que podemos resolver. Ya vamos a volver a este problema. Lo que vamos a llegar es a ver de dónde salen estas cosas. Esta es la conservación de la energía cuando no hay fricción. Entonces, por ejemplo, aquí les dice, la figura le muestra un collar de 1 kilogramo que se desliza. Bueno, yo no sé si la traducción de collar es collar. Los bilingües acá, ¿cómo traducirían? Digamos una partícula, ¿listo? Que desliza a lo largo de una barra vertical sin fricción bajo la acción de la gravedad con un resorte ideal. El resorte tiene esta stiffness, esa es la constante K, y su longitud libre es de 0.9. Se libera esta partícula en la posición 1. Y nos dicen, utilice el principio de conservación de la energía mecánica para calcular la rapidez de esa partícula en la posición 2. Y nos dan pues estos datos. Entonces, este es el tipo de problemas que ya podemos resolver nosotros. Y como no hay fricción, pues entonces no tenemos esas pérdidas. Pero pues, ¿de dónde sale? ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, antes de poder venir a ver de dónde salió ese delta K más delta U igual a 0, vamos a hacer la conservación general de la energía mecánica. Entonces, presten atención, por favor. Pilas. Voy a ir moviendo esta diapositiva lentamente para ir explicando. ¿Esto lo entendemos o no? O sea, esto es el trabajo que hemos dicho desde antes. Teorema trabajo y energía. Sí, señor. Teorema trabajo, energía. Muchas gracias. Entonces, aquí es lo mismo de antes. Ahora lo que vamos a hacer es decir, pero el trabajo total lo voy a dividir en esos 3 trabajos que hemos hablado, ¿cierto? ¿Me recuerdan qué significa cada uno? ¿Esta E qué quiere decir? Externa, ¿no era? Externo. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son trabajos externos? Como cuerdas, ¿listo? Por ejemplo, cuerdas que están jalando las cajas, ¿ok? Esta C ¿qué quiere decir? Conservación. Conservativo, muy bien, conservativo. Entonces eso será como gravedad, resorte y otras. Estas son las más comunes. Esta NC, ¿qué quiere decir? No conservativo. No conservativo. Ejemplo de un trabajo no conservativo, una fuerza no conservativa. ¿Cuál? La fricción. La fricción. Excelente. Fricción, por ejemplo, o los arrastres. Pero por ahora, principalmente la fricción. Entonces, hasta aquí no hemos hecho nada. Simplemente escribimos el trabajo neto con estas 3 cosas. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que el trabajo conservativo podía escribir como la variación de energía potencial con un menos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. En vez de poner WC, vamos a poner menos delta U. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? ¿O alguien se perdió y necesita alguna explicación antes de seguir? No, profe, pues si la puedes explicar mejor. Listo. ¿Qué parte? Digamos, o sea, cómo la relacionas el delta U, pues, negativo y pues lo de conservativo? Ah, eso fue lo que hicimos antes, ¿no? Entonces habíamos dicho, las energías potenciales, sus variaciones son menos el trabajo conservativo. Y tenemos que ponerle el menos para que sea consistente con que si yo, por ejemplo, subo una piedra, una partícula, su energía potencial gravitacional aumenta. Pero si yo calculo el trabajo gravitacional, me da con un menos, pues porque el desplazamiento va hacia arriba, pero la fuerza de gravedad va hacia abajo. Entonces me da con un menos. Entonces le ponemos este menos para indicar
Y cuando subió, la energía potencial aumentó. Simplemente es eso. Entonces, por eso tiene que ir ese menos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, por esa razón, acá, en vez de poner WC, vamos a poner menos delta U. Esto, tenemos acá, pues es WC, lo que habíamos dicho antes. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar esto a sumar al otro lado. Entonces, miren que nos queda trabajo externo más trabajo no conservativo igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial. Recuerden que variación, delta K, por ejemplo, quiere decir K final menos K inicial. Y variación de energía potencial es U final menos U inicial. Pero hasta este momento, ¿cuántas energías potenciales hemos visto nosotros? Pues dos, la gravedad o el resorte. ¿Listo? Y ya, chicos, esta es la ley de conservación de la energía. En todos los problemas ustedes van a utilizar esto que tenemos acá. Y ustedes simplemente lo primero que tienen que hacer es ver, ¿tengo trabajo externo? ¿Sí o no? ¿Tengo trabajo no conservativo? ¿Sí o no? Y eso es igual a variación de energía cinética final más variación de energía potencial final. Entonces también tienen que identificar sus energías potenciales, escribir la final y la inicial y ya está. Y escogen cualquier punto inicial o final como quieran. Entonces aquí simplemente estoy desglosando que delta K es K final menos K inicial y delta U es U final menos U inicial. Entonces también está de abajo la misma ecuación de arriba, más explícita. Y esta es la misma, esta es la ecuación de conservación de la energía. Ustedes saben que hay muchos más tipos de energías, química, ¿sí? Pero para nuestro caso es mecánica. A veces a K más U se le llama energía mecánica E, a veces, energía mecánica total. Y bueno, también se puede escribir como está allá abajo, simplemente paso a sumar las cosas negativas al lado izquierdo. Entonces, ya terminamos, o sea, en este momento ya lo que hay que hacer es ejemplos para que ustedes vean cómo aplicarlo. Entonces arranquemos con el primer ejemplo de arriba. Y lo que quiero es precisamente que veamos en este ejemplo cómo lo podemos resolver aplicando la conservación de la energía. Entonces, primera pregunta, miren, por favor. En este ejemplo nos dijeron que no hay fricción. Si no hay fricción, ¿cuál de estos términos? Es más, lo voy a copiar. Voy a borrar todo este montón de rayones que hice. Y lo voy a... Entonces, vamos a copiar. Y empecemos a mirar para este problema qué pasa. Díganme ustedes, si nos dicen que no hay fricción, ¿cuál de esos términos en la ley de la conservación de la energía, cuál de esos términos se nos van a desaparecer? La de no conservativa. No conservativa, listo. 0. Si nuestro sistema está compuesto precisamente por el resorte y el collarín, creo que así es como se traduce eso. ¿Hay trabajo externo? ¿Aquí hay algún elemento externo que esté haciendo trabajo? No, profe. Esto también vale 0. Y por lo tanto, delta K, el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial nos tiene que dar 0, que es precisamente esto que está acá. Y pues ya resolverlo es sencillo, porque ustedes lo que hacen es escribir el final y el inicial de cada una de las cosas. Entonces, ojo, porque la otra parte del ejercicio es identificar cuántas energías potenciales tenemos. Viendo ese problema, ¿cuáles energías potenciales existen? ¿Existe energía potencial elástica? ¿Existe energía potencial gravitacional? Sí. Entonces, para la elástica, ustedes tienen que ver si el resorte cambia en longitud, porque si no cambia longitud, pues da igual. ¿El resorte cambia longitud cuando está en la posición 1 en la misma longitud que cuando está? No. No, ¿cierto? Entonces, las U's, la energía potencial, va a tener una del resorte. Y ahora, para la gravitacional, ¿el collarín cambia de altura? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, como hay cambio de altura, también tenemos que tener en cuenta la gravitacional. Y listo. Ya estamos listos. Entonces empecemos a escribir la conservación de la energía. Empecemos. Delta K es K final, que es masa del collarín por su rapidez en el punto 2 al cuadrado sobre 2, no hay más partículas. No hay más cosas a tener en cuenta, entonces esa es la energía cinética final, menos la inicial. Él arrancó desde el reposo,
Released from rest. Entonces, si arrancó de reposo, entonces menos 0. Esto de acá es K final. Y esto de acá es K inicial. ¿Sí o no? Sí, profe. Esto es delta K. Entonces ya escribí este primer término. Más. Ahora tenemos que escribir toda la energía potencial final menos toda la energía potencial inicial. Obviamente vamos a escoger esto como la base, el datum, para la energía potencial gravitacional. Entonces esta parte de acá. Entonces, energía potencial final. Empecemos. La energía potencial del resorte al final es cuando está nuestra malla aquí ubicada. Entonces, ¿cuánto será eso? Va a ser K por la elongación en ese punto al cuadrado sobre 2. Esa es la energía potencial de un resorte, ya la sacamos, ¿se acuerdan que integramos? Aquí está. Pero ¿cómo calculamos la elongación del resorte? Sería coger la longitud que tenemos en ese punto, esta longitud que tiene el resorte en este sitio, que es 1 metro, entonces 1, menos la longitud natural. ¿Cuánto es la longitud natural de nuestro resorte? 0.9. Eso quiere decir que el resorte sí está estirado en ese punto. Entonces sería 1 menos 0.9 todo al cuadrado. Esa es la elongación en ese punto. Antes de seguir, ¿queda claro? O sea, lo que importa no es poner 0.9 al cuadrado, es cuánto se ha estirado. Como esa distancia que tenemos allá arriba en el punto 2 es de 1 metro y la longitud natural del resorte es 0.9, ¿cuánto se ha estirado? Pues 1 menos 0.9. Pues Sí, señor. al final es un poco confuso, pero sí. Sí, o sea, ¿cuánto se estiró? Si yo mido 2 metros bueno, sí, tampoco. Si yo mido 1 metro y después me fui a jugar baloncesto durante 2 años y llegué midiendo 1.5 metros, ¿cuánto me estiré? Pues no 1.5, me estiré 1.5 menos 1. ¿Listo? Eso es lo que importa. Entonces, ¿cuánto se estiró el resorte? ¿Listo, Juan Manuel? Sí, profe. Listo. Esa es la energía potencial final del resorte, pero me falta la gravitacional. Como yo escogí como referencia este punto de abajo, entonces tengo que mirar su altura, la altura de mi collarín. ¿Y la altura de mi collarín ahí cuánto es? 0.8. Entonces sería más m por g por 0.8. Esto es energía gravitacional final. Esto es energía potencial final. ¿Entendí? ¿Sí o no? Sí. Listo. Voy a tratar de achicar esto un poquito. Vamos a ver si me funciona esto. Uy, qué magia. Vamos a poner acá. Ok. Y ahora, ¿qué me falta? Recuerden que esto es un delta. Ah, upa. Esto es un delta, ¿sí o no? Entonces me falta restarle la inicial. Entonces, menos. Vamos a poner aquí la inicial entre paréntesis. La energía potencial inicial del resorte, ¿cuánto sería? Sería K por lo que mide al inicio menos 0.9 todo al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? ¿Y cuánto mide al inicio? ¿Cómo lo sacarían ustedes viendo este problema? ¿Cuánto mide el resorte al inicio? ¿Pitágoras? Pitágoras. Hagámoslo rápido. Sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Ayuden, por favor. 1.28. 1.28. 1.28. Muchas gracias. Entonces aquí yo escribiría 1.28. Obviamente está más estirado al inicio, ¿cierto? Menos, esta es la energía potencial del resorte inicial. Menos la energía, perdón, más, porque aquí yo estoy sumando la energía potencial total inicial. Por eso lo metí en paréntesis. ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional del collarín al inicio? Cuando está aquí abajo exactamente nuestro nivel de referencia. ¿Cuánto es su altura respecto? 0. 0, ajá, 0. Él está en el nivel de referencia, por eso lo escogí. Por eso es útil escoger ese nivel. Entonces esta energía inicial, gravitacional inicial es 0. Todo esto es mi energía potencial inicial. Y toda esta suma me da 0. Obviamente me estoy demorando un montón por explicarlo, pero pues ya, allá acabamos. Ya escribimos nuestra conservación de la energía completa.
Entonces ustedes ya pueden despejar fácilmente B2 porque M lo tienen, K lo tienen, M lo tienen, G lo tienen, K lo tienen. Ya está. Simplemente es reemplazar y despejar. Si ustedes capaces de identificar qué términos tienen y no tienen y escribir pues apropiadamente los dos cambios en los dos estados, pueden resolver todos estos problemas así en una sola ecuación. Obviamente si hubiera fricción, pues tendrían que haber calculado este trabajo, ¿sí? ¿Listo? Obviamente. Si hubiera trabajo externo, pues también. Y ya, ese ejercicio sale en una sola línea. Esta es nuestra conservación de la energía. Y cuando tenemos fricción, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que la fricción nos va a quitar energía, que eso es más o menos lo que uno ve acá. La energía total mecánica final va a ser igual a la que yo tenía al inicio, más el externo, que puede ser que el externo nos meta energía o nos saque energía, más la fricción, pero la fricción como es un trabajo negativo, esto realmente nos está disminuyendo la energía final. Ahora lo que viene es hacer más y más y más ejercicios y más ejercicios y más ejercicios y más ejercicios porque ya acabamos. Es simplemente empezar a hacer conservación de la energía y luego hablar de estas curvas. Voy a volver aquí y les voy a mostrar una simplemente para que ustedes vean que con la conservación de energía uno ya empieza a poder resolver todos estos problemas. A ver si necesita un desktop site. ¿Y deja o no deja? Entonces miren, esto es una animación en GeoGebra también. Tenemos una masa que podemos cambiar con el slider. Aquí nos puede mostrar, digamos, los diagramas de fuerza. ¿Listo? Están atados a una polea. Supongamos que la polea es muy liviana. Y simplemente por ahora vamos a quitar la fricción y vamos a ver con qué velocidad final cae en la partícula abajo. Entonces yo le doy run, entonces pues empieza a acelerar obviamente y ¡ping! Cuando llega allá abajo, miren que la velocidad es 3.29. Pero ¿qué pasará si yo le pongo fricción? ¿Será que la velocidad va a volver a ser menos 3.29? ¿O será más pequeña o más grande en magnitud? Más pequeña. Más pequeña, ¿cierto? Porque por la conservación de la energía, ahora esa energía inicial que teníamos potencial en M1 y en M2, esa energía ahora no va a quedar transformada toda en energía cinética, sino que parte de ella se va a ir a la fricción. De hecho, miren que le aumenté tanto la fricción que ni siquiera se movió, ¿no? Vamos a resetearlo, vamos a poner un poquito de fricción más bajita, porque el ángulo de inclinación es como muy pequeño. Y ahí está. Y no nos dio menos 3.29, nos dio más pequeño, menos 2.3. Si yo, por ejemplo, aumento un poquito el ángulo de inclinación, ¿qué pasará? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que ahora sí se va a mover con esta misma? Miremos. No se mueve porque a la masa de M1 le cuesta mucho más levantarla que antes. Entonces tendríamos que disminuir la fricción y ahí sí se empieza a mover, ¿cierto? O tendríamos que aumentar la masa que está, ¿ok? Pero todo este tipo de problemas nosotros ya los podemos resolver. Y más adelante, cuando aprendamos conservación de la energía también en rotaciones, podemos incluso meter a la polea, porque cuando la polea rota, eso también implica una energía de rotación. Eso es el tercer corte. Por ahora nos vamos a quedar solamente con puntos, como hemos estado haciendo todo el tiempo. Entonces eso es nuestra conservación de la energía. Yo les recomendaría que ustedes hicieran este ejercicio para mañana, este que está acá, o alguno de estos, para que la practiquen inmediatamente. Y de una vez lleguen con preguntas. ¿Está bien? Entonces, pues nada, muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento y si no, pues terminamos. Profe, ¿qué otro tipo de ejemplos hay de trabajo externo? Para lo que nosotros estamos haciendo principalmente va a ser solamente cuerdas, por ejemplo, con poleas que estén jalando cosas. Vamos a ver si de pronto aquí tenemos un ejemplo. Aquí no, porque miren que esta polea es interna y está atando las dos cuerdas. Sería cuando tú jalas una caja con una cuerda, eso sería un trabajo externo. Vamos a ver si aquí hay. Y si no, pues lo podemos conseguir. Pero son simplemente, ese es uno de los tantos ejemplos. A veces la gente se confunde por lo siguiente. A veces la gente piensa que la fuerza de gravedad es externa. ¿Y saben por qué no es externa? Porque si ustedes meten la energía potencial gravitacional acá, en el delta U, están considerando el sistema de la masa más la Tierra.
Entonces no es externa, eso no debe aparecer ahí. Entonces por ahora solamente vamos a hacer como con poleas. Cuando tú tengas poleas con una cuerda que alguien está jalando o está haciendo cierta fuerza, eso va a ser una fuerza externa. De resto, por ahora nosotros no vamos a manejar realmente muchas más. Podríamos también tener, no sé, viento con un arrastre. Eso es una cosa que nos va a quitar a nosotros energía, por ejemplo. Entonces podría ser una fuerza externa. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Un gusto. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es aplicar y aplicar y aplicar y aplicar esta conservación de la energía. De verdad les recomiendo que hagan este tipo de problemas, concentrándose básicamente solamente en el estado inicial y el estado final, y con eso van a poder resolver un montón de cosas. Y si no lo pueden hacer, mañana comparamos y entonces vamos a poder ver si estamos entendiendo o no. Gracias por su atención, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, Con profe, igual. Chao. Chao, Que estén muy bien. profe. Que estén bien. Revisen la ¿Usted va a ir reunión. mañana a la universidad? Mañana voy a estar en la universidad, sí, señor. Listo, profe, gracias. Listo.